Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jessica y soy instructora del cuerpo de instructores de aquí del COX. Y pues hoy tengo el honor de presentarles el tema de micosis sistémicas, que espero lo encuentren tan interesante como yo. Y pues van a ver que es un tema de relevancia dado que nos encontramos en zonas endémicas para estas micosis. Y pues antes de comenzar, creo que es importante definir qué es una micosis sistémica, porque pues uno podría pensar, es la simple invasión de los hongos al resto del cuerpo, pero en realidad es un proceso patológico muchísimo más complejo que requiere de varios factores y de varios como fallas en el sistema de defensa del hospedero para que este tipo de micosis puedan presentarse. Y pues generalmente las micosis sistémicas comienzan como una infección pulmonar. El tejido pulmonar es colonizado por los hongos a través de la inhalación y dados estos errores de los que les comentaba y estas fallas en el sistema inmunológico, pues eh, estas micosis pueden expandirse al resto del organismo y causar complicaciones sistémicas. Y pues como siempre, tenemos a pacientes que están predispuestos y que son más vulnerables a adquirir estas enfermedades. Y no es de sorprender que pues unos de estos sean los extremos de la vida, ya que pues el sistema inmune no está desarrollado en pacientes pediátricos y es deficiente ya en edades avanzadas, en inmunosuprimidos, tanto aquellos como que toman tratamiento inmunosupresor como trasplantados, o por ejemplo aquellos que tienen una enfermedad inmunológica y lo desconocen o lo conocen y pues no les importa, como pacientes con VIH y las mujeres embarazadas. Y pues principalmente en el tratamiento de estas enfermedades se utilizan estos tres medicamentos. Quise resaltar los efectos adversos y secundarios que tienen estos medicamentos porque ello va a condicionar que uno, haya falta de apego al tratamiento y dos, que pues los propios efectos secundarios del tratamiento nos dificulten el identificar si el tratamiento está siendo efectivo y estamos acabando con la enfermedad y el paciente está consecuentemente mejorando, o si simplemente son los efectos adversos del medicamento y pues en realidad nuestro paciente sigue igual que como comenzó, ¿no? Y pues por ejemplo, el fluconazol, que sería pues el medicamento de primera opción en estas enfermedades, se ha observado que tiene menos efectos secundarios, por ello es que es el de primera elección, es bien absorbido oralmente, pero condiciona que el paciente tenga sequedad de mucosas. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Sjögren, que tiene ya de por sí sequedad de mucosas por procesos autoinmunes, pues este medicamento va a dificultar todavía más la problemática de sequedad de los pacientes. Y se han reportado casos en que causa alopecia en los pacientes. Y pues estos podrían ser como parte de los efectos que dificultan que el paciente se apegue al tratamiento. Después tenemos el itraconazol, que es un medicamento un poquito más complejo y necesita monitoreo de los niveles sanguíneos. Tiene muchas interacciones medicamentosas, entonces hay que vigilar estrechamente con qué más lo está tomando el paciente, sobre todo en aquellos que tienen otra enfermedad de base, como los pacientes con VIH, tienen riesgo de hipocalemia y de insuficiencia cardíaca. Y finalmente tenemos a la anfotericina B, que pues es el medicamento que se utiliza cuando todo lo demás falló y entramos en pánico y llamen a un médico. Y se utiliza de última opción porque tiene muchísimos efectos adversos y su propia administración es complicada. Pero bueno, a grandes rasgos estos son los tres medicamentos que vamos a ver a lo largo de la presentación y cuyas complicaciones hay que tomar en cuenta. La primera micosis que vamos a abordar el día de hoy pues es Histoplasma capsulatum e Histoplasma duboisi, que es este honguito tan bonito que vemos aquí con sus microcolonias. Y bueno, el histoplasma pertenece a la clase de los ascomicetos, al orden de los onigenales, a la familia esa complicada de pronunciar. Y las especies más comunes, a pesar de que se han descrito más o menos 7 especies a través de secuenciación, son Histoplasma capsulatum, la variedad capsulatum, que sería la causa más común de histoplasmosis, Histoplasma capsulatum, variedad duboisi, que es la histoplasmosis africana.
Y pues ya entrando en tema de epidemiología, podemos encontrar que la distribución de histoplasma pues es casi mundial. Se encuentra en zonas como podemos ver que son cálidas, que, que hay lluvia, en el que hay regiones, ¿cómo se llama? Desérticas, y que pues bueno, las zonas endémicas como tal son el centro de Estados Unidos, Centroamérica, entre ellos pues México, el sur de América, el sur de África y el sureste asiático. Y aquí quise resaltar que el murciélago, porque se dice que la enfermedad es transmitida a través de las heces de aves y de murciélagos que son portadores de la enfermedad. Quise resaltar al murciélago porque el murciélago en México cumple un papel muy importante eh, en los ecosistemas desérticos. Uno, se encarga pues, de la fertilización, de la fecundación, perdón, de todas las plantas desérticas, llámese cactus, pero también esto incluye a, al agave tequilero. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Guadalajara y que tenemos a tequila aquí a un ladito, pues no es de sorprender que podríamos toparnos con la presencia de esta enfermedad a pesar de no estar en una zona desértica aquí en Jalisco, porque pues el murciélago es el que se encarga de la fecundación del agave tequilero y por ejemplo también ya se viene en mayo la temporada de pitayas y es el murciélago el encargado sí, de fertilizar a la flor de la pitaya y pues esto da origen a las pitayas. Y después vemos a la gente que anda ahí entre los órganos recogiendo sus pitayas ellos mismos o a los mismos pobladores de estas regiones donde se dan los órganos pitayeros y que pues bueno, al ser una enfermedad que es un poco desconocida y subdiagnosticada, pues la gente no toma las precauciones necesarias antes de acercarse a este tipo de áreas y de andar pues removiendo la tierra y todas esas cosas. Y si ustedes van, por ejemplo, a Teuchitlán, ahora a Teuchitlán o a hay otro pueblito famoso donde también hay pitayas, pero si ustedes van a estas zonas, van a ver a familias completas que andan entre los órganos recolectando las pitayas y los niños pues tienden a jugar en la tierra y desconocen completamente muchas veces que son los murciélagos los que se encargan de completar este ciclo biológico y que pues realmente no debemos ver al murciélago como un enemigo, sino que el murciélago es una criatura muy noble de la naturaleza, pero que somos nosotros quienes debemos tener los cuidados necesarios cuando nos presentamos en estas zonas y que debemos ser también nosotros como personal de la salud responsables de hacer esta difusión sobre la presencia de las enfermedades y sobre la posible adquisición de una al exponerse a estas zonas endémicas. Y pues bueno, ¿cómo se da la patogenia? Nada más y nada menos con la inhalación de las microconidias. El hongo a temperatura ambiente se encuentra como un moho, así sobre la tierrita, que fue pues inoculada con las heces de pájaros y de murciélagos. Entonces, las microconidias son inhaladas, se instalan en el pulmón y se desarrollan en levadura, que es más o menos a los 37 grados centígrados o temperatura corporal. A pesar de que se recluta todo el sistema inmunológico, que hay presencia de neutrófilos, macrófagos, linfocitos y natural killer, pues si se dan las condiciones en que esta respuesta inmunológica falle, el paciente va a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿cómo es que se da todo este proceso? Pues uno, las esporas inhaladas germinan dentro del tejido pulmonar y se convierten en levaduras. Los macrófagos alveolares y los neutrófilos son incapaces de eliminar la infección. Hay unas interacciones muy padres aquí entre hospedero y agente, donde pues la respuesta inmunológica es burlada y son los macrófagos los que son secuestrados por estas levaduras y los utilizan como medio de transporte y medio de incubación para el desarrollo de más levaduras. Estos macrófagos después vuelven a las vías linfáticas y a través de las vías linfáticas pues se invade el sistema retículo endotelial, pasa a vía hematógena y pues hay toda el resto de la invasión. Finalmente, en el último pasito, antes de la invasión del resto del cuerpo, en la persona inmunocompetente, la activación de las células T, que son como el agente más importante en la respuesta
y, al momento de detener la infección por histoplasma, son las células T las que promueven la formación de estos granulomas y que finalmente pues le ponen un alto, ¿no?, al histoplasma. Pero, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, la infección continúa, se invade el sistema retículo endotelial y pues se complica todo el caso para el paciente. Entonces, si estamos en búsqueda de histoplasma, pues ¿dónde lo vamos a encontrar? Dentro de los macrófagos. Al hacer el estudio, pues el análisis, por ejemplo, en sangre periférica, donde este paciente desafortunadamente pues encontró un macrófago secuestrado y repleto, como podemos ver, de las levaduras, pues es ahí donde podemos realizar el diagnóstico de que el paciente tiene efectivamente una histoplasmosis. Y en raras ocasiones, no es común, se encuentra también en los linfocitos periféricos. Esto ya es en casos más desafortunados, donde pues la respuesta inmune fue completamente burlada. Y, ay, perdón, a lo que quería llegar con esta diapositiva. Y bueno, finalmente, ¿por qué nos es tan difícil diagnosticar la histoplasmosis? Porque es una enfermedad que se parece a muchas otras cosas. Al momento de que se presenta un paciente con la clínica típica de la histoplasmosis, pues es más común que pensemos en muchísimas otras problemáticas antes de decir es un hongo el agente causal. Por ejemplo, la aparición de los nódulos a nivel iliar, a nivel pulmonar, pues nos puede dar una patología similar a un neoplasma. Los nódulos linfáticos agrandados en mediastino podrían indicarnos que se trata de un linfoma, ¿no? En la lengua, las manifestaciones cutáneas pues podrían hacernos pensar en un molusco contagioso, y la médula ósea, al verse deprimida la función inmunológica y a verse afectada todo este proceso de la síntesis de células que se originan en médula ósea, pues nos puede hacer pensar en una anemia. Y pues esto va relacionado al hecho de que es una enfermedad que les comentaba, no es reportada y no es considerada entre los diagnósticos, a pesar de que somos pues un país endémico de esta enfermedad. Y por eso es que es difícil diagnosticar la histoplasmosis. Y pues, ¿cómo se va a presentar nuestro pacientito con histoplasmosis? Primero tenemos la forma pulmonar, que sería como la forma clásica y por donde comienza todo, casi siempre la infección en los pacientes. Entonces, el paciente inhala las esporas se convierten en levaduras, las levaduras comienzan la colonización del estroma pulmonar y pues surge primero la forma aguda, que es una infección autolimitada. Se dice que ocurre en epidemias porque generalmente cuando alguien se enferma de histoplasmosis, pues como les decía, suelen ser eventos en los que la gente iba acompañada. Entonces podemos estar hablando de una excursión a una zona endémica. Por ejemplo, cuando los americanos vienen y visitan México y andan pues sin cuidado porque desconocen también que esta es una zona endémica. Y por eso se dice que ocurren epidemias, porque mucha gente se contagia a la vez. Y la forma aguda va de 1 a 6 meses. No suele ser fatal en el paciente inmunocompetente y es autolimitada. Esto es como la parte importante. El sistema inmunológico sano, inmunocompetente, generalmente es capaz de detener la infección, de contenerla y de formar granulomas, y que los granulomas finalmente pues contienen al agente y previenen la progresión a la forma sistémica. Y se caracteriza por tener fiebre, escalofríos, disnea y tos. Es decir, se puede confundir con una simple gripa estacional o con cualquier otro agente causal de una neumonía, y pues jamás se piensa en que se trata de un honguito. Después tenemos a la forma subaguda, que, que se describe como una neumonía adquirida en la comunidad persistente. Es decir, va más allá de los 6 meses y es un paciente que de forma recurrente o que de forma continua se encuentra enfermo con una neumonía que se cree que es una neumonía adquirida en la comunidad, pero realmente se trata del hongo que, si bien no es una afección sistémica, sí está presente en el tejido pulmonar y sigue causando daño.
Y finalmente tenemos a la forma crónica, que la forma crónica pues va ya de varios años y se caracteriza por tener tos productiva, fiebre de bajo grado, pérdida de peso y sudoraciones nocturnas. Y como vemos, también son síntomas que no nos hacen pensar en un agente fúngico. Podemos pensar en tuberculosis, en síntomas B de cáncer, en alergias, en, no sé, en EPOC incluso, o en cualquier otra cosa que no sea un hongo. Y pues se da generalmente en pacientes añosos con una enfermedad pulmonar de base. A esto voy, que son pacientes, por ejemplo, que ya son grandes de edad, andan por la séptima década de la vida, que durante la infancia y su juventud estuvieron expuestos, por ejemplo, a humo de leña, desarrollaron EPOC, se encuentran en una zona endémica y el EPOC, al causar pues toda esta restricción respiratoria, condiciona y es como el hotel perfecto para el desarrollo de la histoplasmosis y pues se suma la enfermedad, la infección de histoplasmosis a la enfermedad subyacente. Y pues esto vuelve a dificultarnos el diagnóstico porque pensamos en agentes infecciosos bacterianos antes que pensar en los fúngicos. Y les pongo esta foto de niñitos en el desierto porque pues la mayor parte de la bibliografía que consulté al respecto es de origen americano, como todo en medicina, ¿no? Pero, pues la gente de otros países tiene como que esta afición de venir a ayudar a los desiertos mexicanos, a las zonas indígenas, que es donde pues encontramos todas las condiciones ideales para el surgimiento de la histoplasmosis. Entonces, sin conocerlo, sin conocer los riesgos, ni que somos zona endémica, pues vienen, se integran a estas comunidades, viven entre ellos y regresan a su país y pues es ahí donde se da el diagnóstico de la histoplasmosis. Y si ustedes buscan reportes de caso, pues van a ver que una gran parte son de americanos que vinieron de visita a México o a otra zona endémica, que regresaron a su país y se descubrió la enfermedad. Después tenemos a la histoplasmosis mediastínica, que pues bien es la infección, la afección como tal del mediastino, ¿no? Pasa de los pulmones a lo adyacente, que sería mediastino, y pues de mediastino ya se da la generalizada. Se caracteriza por adenitis, es decir, va a haber inflamación del sistema linfático mediastínico, es autolimitado, cursa con fiebre y hay adenopatía. Puede haber un granuloma, que es un clúster de nódulos con material necrótico en su interior, generalmente de ubicación paratraqueal, que contienen una necrosis gaseosa. Ojo, les decía, similar a muchísimas otras enfermedades que previenen el diagnóstico oportuno y temprano de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en la adenitis pensaríamos primero en un linfoma. Si en una placa de tórax que se hace así por azares del destino a cierto paciente se observa este nódulo, que es lo primero que vamos a pensar, chin, este paciente a lo mejor trae un linfoma. No es normal que ese nódulo linfático esté agrandado en la zona de mediastino, además de que es el mediastino uno de los sitios más comunes para la localización de estos ganglios en el linfoma. O por ejemplo, el clúster de nódulos con un centro caseoso pues nos hace pensar en una tuberculosis. Y finalmente tenemos a la mediastinitis fibrosante, en la que hay ya una obstrucción de la vía aérea. Y pues esto también puede retrasar el diagnóstico porque si bien es característico de la enfermedad, no es patognomónico. Siguiente. Ahí miren. Por ejemplo, en este estudio que se le realizó a esta paciente, pues se hizo el hallazgo de esta masa mediastínica que resultó ser una adenitis de mediastino y que decía el case report que se pensó en muchísimas entidades antes de una histoplasmosis. Y finalmente tenemos a la forma peligrosa, ¿no? A la histoplasmosis diseminada progresiva, donde el paciente cursa con síntomas muy parecidos a los síntomas B. Hay fiebre, fatiga, sudoración nocturna, disnea y pérdida de peso. Se puede pensar en cáncer, se puede pensar en VIH, y, ¿qué otra cosa? En paludismo también hay sudoración nocturna.
Y finalmente, pues todo esto lleva al paciente a la postración, que es una palabrita de moda ahora que estuvo lo del registro para la vacuna, que la chaviza no sabía qué era la postración y pues es el estado de cama permanente. La radiografía puede revelarnos un patrón miliar de invasión similar a la de la tuberculosis nuevamente, y pues ahí ya invasión de tejidos que están cerca de pulmón, como son hígado, vaso, tracto gastrointestinal y médula ósea. Además, recordar que son los macrófagos los encargados de llevar la infección del sistema retículo endotelial hacia la sangre y pues consecuentemente hacia el resto del cuerpo. Y esta forma de histoplasmosis, y esto hay que pues tenerlo muy en cuenta, se presenta muchísimo más en pacientes con VIH, sobre todo aquellos que son VIH positivo y lo desconocen. Y aquí viene otra complicación, porque muchos de los pacientes que son VIH positivo y no lo sabían, pues debutan con los síntomas como sudoración nocturna, disnea y pérdida de peso, pero generalmente se le atribuye a la presencia de alguna otra enfermedad, como tuberculosis nuevamente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un paciente VIH positivo que además tiene un patrón miliar en placa de tórax y que tiene todos estos síntomas sistémicos, pues pensaríamos primero que nada nuevamente en tuberculosis, no en histoplasmosis. Por eso es que el cuerpo de instructores tomó como la decisión de incluir esta enfermedad. Porque les digo, es una enfermedad muy subdiagnosticada y que generalmente y que pues realmente el dar tratamiento para todas las otras entidades en las que se piensa antes de dar el tratamiento adecuado para la enfermedad, pues es finalmente lo que acaba con la vida del paciente. Entonces hay que considerar en pacientes VIH positivo con menos de 100 linfocitos por microlitro, es posible que haya una histoplasmosis diseminada. O por ejemplo, un paciente que ya se conocía con histoplasmosis, que también se conocía con VIH, que después le vale y no le importa seguir tomando su tratamiento antirretroviral, pues puede haber una recurrencia de la enfermedad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pacientes que toman inhibidores de TNF-alfa, o por ejemplo, pacientes que fueron trasplantados y toman supresores, inmunosupresores de por vida, o pacientes que se autoadministran corticoides u otros medicamentos para frenar la respuesta inmunológica, pues también son los más susceptibles para desarrollar la forma diseminada. Y dentro de la forma diseminada progresiva, tenemos una forma muy especial que es la presentación fulminante, y esta simula un shock séptico. Es decir, el paciente va a llegar con toda la sintomatología de shock séptico y va a necesitar tratamiento inmediato. Y pues si les digo que generalmente no se piensa en esta entidad y se da tratamiento para todo un mundo de cosas antes que esto, pues a los pacientes con la presentación fulminante les va realmente muy mal, porque pues no se da el tratamiento necesario y dirigido a tiempo. Los pacientes suelen cursar con insuficiencia adrenal, lo que dificulta todo el curso de la enfermedad, y pues puede haber invasión al sistema nervioso central con meningitis y las propias complicaciones que involucran la invasión al sistema nervioso. Y en este paciente que vemos aquí, se presentó con paresia de los dos miembros inferiores. Se le realizó la tomografía y ¡bang! Se apreció que había una invasión, una presencia de masas extrañas en médula ósea a nivel lumbar. Se hizo el examen directo y se detectó que era histoplasmosis lo que tenía el paciente. Y fue una presentación rara, no es que todos los pacientes vayan a desarrollar parecias, pero es una forma posible. Por ejemplo, aquí en esta radiografía de tórax están los infiltrados, así muy difusos, que pues acaban con la función respiratoria del paciente, que les repito, no tiene como que un patrón muy específico la histoplasmosis. Esta es la forma cutánea, donde se forman estas pápulas y lesiones similares a verrugas, perdón, con las que también puede debutar el paciente. Y finalmente este es un caso medio extraño, en el que la presencia de la histoplasmosis sistémica condicionó el desarrollo de vasculitis en este paciente, y la vasculitis causaba eventos cerebrales de tipo isquémico.
en cerebro. Y pues tras varios eventos, tras varios CBC, se realizó el diagnóstico de histoplasmosis y se le atribuyó la vasculitis a la histoplasmosis. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Lamentablemente, no hay algo en las pruebas de rutina de gabinete que nos haga pensar en una infección de hongo. Puede haber una ligera anemia, puede haber pancitopenia por la invasión a médula ósea, elevación del lactato de deshidrogenasa y ferritina, pero lamentablemente, o sea, sumado a que estas cosas no son como que nos guíen en nuestro pensamiento a esta entidad, lamentablemente los cultivos suelen ser negativos. Se pide muestra de esputo, se hace lavado bronquial o se toma biopsia directamente y suelen ser negativos, porque puede que la carga no sea la suficiente para realizar la detección o porque puede que se esté buscando otro organismo completamente distinto. Hoy en día existen ya test de orina, que es como el más popular, y de suero, que pues ofrecen una sensibilidad muy elevada para la detección de la enfermedad y que son como el estudio de preferencia en Estados Unidos, que es donde, donde sí se realiza este tipo de estudios. Finalmente, ya se sospechó de la enfermedad, se decide realizar un examen histológico directo y vemos estas formaciones de, de clústeres de células del hospedero que contienen a las levaduras en su interior. Les decía, secuestran a los macrófagos y los convierten en una maquinita de levaduras. Y es lo que se observa con la tinción. Esta es una tinción de hematoxilina y eosina y es una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y se encontró esto en el paciente, ¿no? Y ya, pues con eso se pudo realizar el diagnóstico de histoplasmosis meningia y se demostró la existencia del hongo. Y uno de los problemas con el histológico directo es que es complejo, porque además de todos los pasitos que tuvimos que haber caminado para llegar a la sospecha de que se trata de histoplasmosis, pues además obtener una biopsia del tejido directo si no hay presentación cutánea, pues está medio complicado. Porque, por ejemplo, esta fue una muestra de líquido cefalorraquídeo. Para que se tome una muestra de líquido cefalorraquídeo, perdón, pues está medio difícil. Entonces, es como un proceso muy complejo llegar a ver algo en el examen histológico. Además de que muchas veces, pues no se observa nada, pero la infección está presente. Esa es una tinción de plata, donde nuevamente se demuestra la presencia de las levaduras al interior de las células del hospedero. Y esta es una tinción con azul de lactofenol, donde se ven ya los honguitos bien desarrollados en ese patrón que llaman de lollipop o de paletita. Finalmente, tratamiento. Se dice que la enfermedad asintomática y los granulomas incidentales donde se le hizo una radiografía de tórax a alguien que lo patearon en la calle y se quebró una costilla y se encuentra el granuloma, pues no requieren tratamiento, porque esto nos habla de que la enfermedad se autolimitó y que no progresó. Pero a los pacientes que se les realiza el diagnóstico, por ejemplo, el del granuloma, de la histoplasmosis, hay que realizarles un seguimiento, porque en cualquier oportunidad que el hongo tenga de que se reduzca la capacidad inmunológica, pues va a aprovechar para hacer de las suyas en el hospedero. Y en los pacientes inmunocomprometidos, el tratamiento muchas veces es de por vida, sobre todo en los VIH positivos. En la enfermedad localizada progresiva y en la enfermedad generalizada que no involucra las meninges, el tratamiento de primera elección, les decía, es el itraconazol, que se toma en 2 dosis. Y en pacientes con la enfermedad más severa y con meningitis y la forma diseminada, pues se suma el itraconazol y la anfotericina B, liposomal por vía intravenosa. Y en los pacientes que son VIH positivos, se dan el mínimo de itraconazol, que son 200 miligramos de por vida, o si se quiere suspender el tratamiento, hay que tener un año de terapia eficaz, es decir, que el paciente haya tenido un excelente apego al tratamiento
y hay que tener un conteo de CD4 arriba de 150 por microlitro. Hablando ahora de Coccidioides simitis, que también es una ente muy interesante, pues tenemos que lamentablemente se encuentra también de forma endémica en México. Se consideran pacientes que visitaron un área endémica, que fueron a un desierto, a divertirse en el desierto, a tomarle fotos a los cactus, no sé a qué va la gente a los desiertos. Y debe sospecharse en todos los pacientes que tienen una enfermedad extraña y que se sabe volvieron de un área endémica. Y pues esto nuevamente nos hace pensar en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Donde los americanos vienen y se divierten aquí en México, desconocen lo del área endémica, desconocen los cuidados que hay que tener al acceder a este tipo de ecosistemas, y pues bueno, se llevan la enfermedad de regreso a su país. Se consideran endémicos del sur de los Estados Unidos, México, América del Centro y del Sur. Y a esta enfermedad se le conoce también como reumatismo del desierto, fiebre del valle y fiebre del valle de San Joaquín, porque pues es en estas ubicaciones donde se adquiere la enfermedad, en los desiertos. Menos del 1% de los pacientes que son inmunocompetentes van a desarrollar la enfermedad y mucho menos van a tener la forma diseminada. Y nuevamente, las personas inmunosuprimidas son las que están en mayor riesgo del desarrollo de la forma complicada de la enfermedad, sobre todo aquellas que son VIH positivo y que lo desconocen o que no tienen buen apego a su tratamiento. Y ojo, con esta enfermedad hay que tener mucha atención después del periodo de lluvias en el desierto o en zonas áridas, porque el hongo se encuentra más o menos una pulgada por debajo de la superficie del suelo. Llegan las lluvias, el hongo se multiplica, llegan las sequías, el hongo pues se forma su esporula, son inhaladas las esporas y ¡bang! Se adquiere la enfermedad. Y aquí como dato curioso quise añadir que por alguna extraña razón, la cabeza del que se considera el paciente 1, el primer paciente cuyo caso de la enfermedad de coccidiomicosis se registró, pues su cabeza está preservada en formol allá en Argentina. Y pues este paciente, Domingo Escurra, se le hizo un seguimiento allá por 1890, durante 7 años, desde que adquirió la enfermedad hasta que falleció. Fue el primer reporte y su médico decidió conservar la cabeza, ¿no? Y esto se me hace chistoso porque pues quizá la enfermedad debería llamarse enfermedad de Argentina o algo así, porque fue en Argentina donde se documentó el primer caso, no enfermedad del Valle de San Joaquín, que se ubica en Estados Unidos, pero eso es punto y aparte. Y bueno, ¿cómo se va a desarrollar la enfermedad? Los micelios se encuentran en el suelo, les decía más o menos una pulgada, están compuestos por hifas septadas y ramificadas. Baja la humedad, los micelios se esporulan, se forman las artroconidias, que es la forma infecciosa. Va una persona despistada por el desierto pateando la tierra, viendo los cactus, inhalando el aire fresco desértico. Las artroconidias producen esférulas, se desarrollan las endosporas y las endosporas son liberadas en los tejidos adyacentes, primero de pulmón y después pues al resto de tejidos del mediastino y después al resto del cuerpo. Y este es el ciclo de la vida de la coccidiomicosis. Están en el suelo, son hongos con hifas septadas, es decir, que tienen estos tabiquitos, forman la astrospora, cuando baja la humedad, se fragmentan y forman las artroconidias, que son pues como estos pequeños bloquecitos, son inhaladas con el aire, con la tierra del desierto, y pues las artroconidias se convierten en esférulas dentro del cuerpo, las esférulas maduran y se convierten en endosporas, las endosporas son liberadas y pues estas endosporas invaden nuevamente otras células y repiten todo el ciclo. ¿Y esto cómo se va a presentar? Bueno, la forma primaria
donde el 40% de los infectados manifiestan síntomas, ojo, teniendo en cuenta que la proporción de la enfermedad la proporción de las personas que se infectan es muy baja y de estas solo el 40% de ellos manifiestan los síntomas, pues aparecen de 10 a 30 días después de la infección. Entonces, pues si yo le pregunto a alguien, ¿qué estabas haciendo hace 30 días? Es muy probable que no se acuerde. Y pues esto complica también nuevamente el diagnóstico de esta enfermedad. Los síntomas son respiratorios, gripita, irritación y fiebre y escalofríos, nuevamente parecido a 1001 entidades diferentes. Y esto lo lleva a que sea una forma, aunque común, poco reconocida de neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo en las personas que viven en zonas aledañas a las zonas endémicas desérticas, es decir, personas que viven en el norte de México, que es un poquito más seco, o en el sur de Estados Unidos. Y pues los pacientes llegan a desarrollar una disnea incluso en reposo, que los lleva a necesitar ventilación mecánica más adelante. La forma primaria tiene también una forma extrapulmonar, que se caracteriza sobre todo por fatiga prolongada. Entonces, pues se habla de que los pobladores de esos lugares, pues ya saben, ¿no? Que, que desarrollen esta enfermedad y fatiga prolongada, más síntomas de neumonía, pues ellos ya dicen, pues tienen la fibra del Valle de San Joaquín. Y se habla de que más o menos 16 años después de vivir en la zona endémica es cuando los pacientes empiezan a desarrollar los síntomas, según un reporte de la CDC. Hay pérdida de peso también y fiebre, nada específico ni patognomónico de la enfermedad. Y este es el patrón que se observó en una paciente cuyo caso vamos a seguir a lo largo de la presentación, que llegó pues al hospital con dificultad respiratoria después de haber visitado una zona endémica y pues encontró este infiltrado en pulmón, que se parece mucho a un infiltrado miliar. La meningitis, cuando ya la enfermedad es más, este, cuando está diseminada al resto del cuerpo, ocurre más o menos en el 50% de las personas en las que se disemina. Pero pues hay que considerar también que esto se da solo en pacientes con respuesta inmune comprometida. Las lesiones cutáneas sí son más comunes y se caracterizan por parecer verrugas o ser similares al herpes y tener como, además de la verruga, supuración. Y pues esto es lo característico de estas afecciones cutáneas. Y finalmente hay síntomas reumatológicos. Les decía también que se conocía como enfermedad reumatológica del Valle o algo así. Y se caracteriza por artralgias que comienzan en tobillos, sube a rodillas y finalmente aparece en muñecas y es simétrica, ocurre en ambas extremidades a la vez. Y les decía del caso de la pacientita de la radiografía anterior, que llegó tanto con la dificultad respiratoria como con dolor de articulaciones. Y pues a la exploración en la radiografía se encontró esta colección inflamatoria en la superficie, en el tejido adyacente a la articulación y finalmente este daño a la superficie ósea que era lo que le originaba el dolor a la pacientita. Después se realizó una resonancia, me parece, donde se observó nuevamente el daño directo al tejido óseo de la paciente y aquí se resalta una lesión verrucosa de las que les hablaba hace un momento. Y finalmente, pues la forma meningia de la que les hablaba, pues causa una inflamación del tejido nervioso que además irrita los ventrículos. Entonces, pues se puede manifestar con una hidrocefalia como la que tiene este paciente aquí, donde vemos que, que el tamaño de los ventrículos es enorme comparado con el que debería tener. Y este es un artículo muy padre de reportes de casos de mexicanos que adquirieron la enfermedad. Y pues, por ejemplo, este señor vivía en una zona aledaña y desarrollaba lo que les decía, que lo que parecen formaciones verrucosas que además son purulentas. Y luego está este otro paciente que tenía otra manifestación donde se parece a herpes más que a ese tipo de verrugas.
y que además pues parece que sigue un patrón de crecimiento por dermatomos, pero pues en realidad era un acocidio. Y en este artículo venía pues que de este paciente fue positivo el cultivo en TMP, me parece que era. Y finalmente otra de las manifestaciones cutáneas más allá de las verrugas es el eritema nodoso, que es lo que vemos aquí arribita, donde los pacientes desarrollan como este rash indurado en forma de nódulos que aparece sobre todo en las extremidades inferiores y va más o menos como a los 2 o 10 días después del inicio de los síntomas pulmonares. Y también se puede formar este eritema multiforme o en forma de collar, que pues abarca la zona del cuello, como en este paciente, y las lesiones pulmonares que ya les había descrito, que van desde cavitaciones hasta, hasta consolidaciones o bronquiectasias o empiemas, incluso cuando hay la ruptura de alguna de estas cavidades y se libera el material purulento al tejido peripulmonar. Y finalmente tenemos a la forma diseminada, que nuevamente se da en los pacientes inmunocomprometidos que no recibieron tratamiento y donde las embarazadas son un grupo de mucho riesgo para el desarrollo de la forma diseminada. Ocurre en el menos del 1% de los pacientes y los artículos decían que sobre todo aquellos que no son blancos, es decir, que las personas blancas por alguna razón, me imagino que son motivos económicos y de acceso a la salud, pues las personas blancas desarrollan menos complicaciones o mucho menos la forma diseminada. En la forma diseminada, pues el padecimiento pulmonar empeora. Hay agrandamiento de ganglios, hay tos, esputo y lo que les comentaba del empiema, y las infecciones se complican en la piel. Como está pues el tejido dañado, el epitelio dañado, pues es fácil la colonización sumada a la colonización fúngica del tejido y pues se sobreponen las infecciones. Y en este paciente, pues primero se realizó la observación de nódulos en mediastino, se investigó un poquito más estos nódulos y se observaron consolidaciones pulmonares, se hizo el estudio histopatológico y finalmente se observó a la levadura en el tejido pulmonar. En el diagnóstico por imagen, pues es común observar un infiltrado denso unilateral. La radiografía demuestra infiltrado nodular, lobar y del lóbulo superior. Y esto es importante porque la colonización bacteriana generalmente se presenta en las partes bajas de los lóbulos pulmonares. Entonces, ya que se encuentre en la parte superior, debe guiarnos un poquito a pensar en otro agente etiológico más allá de una bacteria. La linfadenopatía iliar, es decir, cerca del ilio, nos habla de que la presentación probablemente esté todavía localizada. Y la linfadenopatía mediastínica pues nos habla de que ya se expandió a los tejidos adyacentes y de que probablemente haya una diseminación ya. Y pues en microbiología se prefiere hacer el cultivo del tejido para poder hacer el diagnóstico certero, que se trata de este honguito. Y aquí en este paciente, además del patrón miliar, pues teníamos la formación de una cavitación, que si esta cavitación se llega a romper, pues va a causar un empiema y va a complicar todo el padecimiento del paciente. Y nuevamente aquí tenemos un nódulo, una consolidación, que pues se trata de material dañado por la presencia del hongo y material necrótico. Al examen histológico, cuando se toma la biopsia, pues las lesiones cutáneas tienen hiperplasia, que es el engrosamiento del tejido, hiperplasia de la epidermis, y aparece la lesión inflamada supurativa, que es lo que les comentaba de la verruguita con supuración. Y pues hay infiltrado de todas las células de defensa, no hay neutrófilos, eosinófilos, histiocitos, células gigantes multinucleadas y células plasmáticas y linfocitos. Y pues las levaduras son más o menos de 100 micrómetros con una pared eosinofílica con endosporas basófilas. Y se ven de esta forma. Esta es una levadura que tiene sus endosporas basófilas y que al alcanzar su límite de capacidad se rompe y se liberan las endosporas y pues invaden a otras células.
¿Y cómo vamos a realizar la sospecha de esta enfermedad? Porque, pues les digo, se parecen un montón de cosas antes de llevarnos a pensar en un hongo. Pues bueno, vamos a sospechar en pacientes que han visitado una área endémica y que además o tienen enfermedad respiratoria de más de una semana y que en la radiografía se aprecia infiltrado en la zona superior, porque les digo que es poco común que ésta sea invadida por agentes bacteriológicos, que tengan una neumonía adquirida en la comunidad persistente, que haya artralgias de comienzo reciente o posteriores a la visita del área endémica y eritema nodoso, y que tengan los síntomas de sudoración nocturna, fatiga o una eosinofilia inexplicada. Y pues todo esto que nos lleva a que es muy importante realizar un adecuado abordaje a la historia del paciente. Es decir, que si el paciente o si el médico no buscan intencionadamente entre los antecedentes de viajes del paciente o de la calidad de vida que llevan o lugares que visitaron, etcétera, pues nunca nos va a pasar por la cabeza pensar que pudo ser un agente etiológico de esta naturaleza. Por eso aquí, y va a sonar medio ñoño, pero es muy cierto, la historia clínica nos permite hacer el abordaje adecuado de estas enfermedades. Y si nosotros no sabemos buscar, pues el paciente no nos lo va a revelar. El tratamiento finalmente se realiza con itraconazol o fluconazol, prefiriéndose el fluconazol, y se inicia en caso de enfermedad torácica ósea y de tejidos blandos, y dura por lo menos 6 meses. En caso de enfermedad progresiva, se suma anfotericina B liposomal intravenosa al tratamiento a una dosis de 5 miligramos kilo día. Y pues en pacientes donde hay meningitis, pues es una entidad muchísimo más delicada y se dan hasta 1200 miligramos de fluconazol oral por día o anfotericina B de forma intratecal 1.5 miligramos día. Y pues en esto se tiene que considerar el éxito del tratamiento. Normalmente, aunque no hay muchas diferencias entre el funcionamiento del fluconazol y el itraconazol, sí se ha demostrado que hay más éxito en el tratamiento si fracasó uno y se cambia al otro y además se le suma la anfotericina B. Y pues finalmente se realiza el drenaje quirúrgico de la colección necrótica que pueda existir, por ejemplo en pulmón o o en en articulaciones. Y pues finalmente hay que cuestionarnos, ¿el paciente realmente necesita el tratamiento? Porque pues es muy posible que se desarrolle resistencia si el paciente no tiene el apego necesario al tratamiento o si se va a exponer posteriormente nuevamente a dosis masivas del hongo. ¿Y cómo sabemos si funciona nuestro tratamiento o no? Pues primero tiene que haber mejoría de la clínica del paciente. Pero les decía al principio, los mismos medicamentos causan síntomas muy similares a los de la enfermedad. Entonces, pues puede ser un poquito complicado evaluar si el tratamiento fue efectivo o no. Y además de que, pues el tratamiento mismo causa estos otros síntomas que pueden ser incómodos para los pacientes y ellos mismos se dan de alta. Y cuando uno les pregunta, pues los pacientes, pues, o sea, suena feo, pero los pacientes dicen mentiras. Entonces te dicen, ah, no, sí me lo estaba tomando, pero en realidad no se me estaba tomando nada. Y pues esto solo condicionó a que hubiera resistencia y que uno pensara que el tratamiento fue exitoso cuando en realidad el paciente se está complicando. Se evalúa la presencia de anticuerpos anticoccidioides, fijadores de complemento. Estos deben disminuir eventualmente hasta niveles indetectables en sangre y se evalúan más o menos cada semana. Y títulos elevados de esos anticuerpos, más o menos 32 veces, sugieren que el hongo se sigue desarrollando y que la enfermedad va a progresar a la forma sistémica. Y pues esto fue todo sobre el tema. Espero les haya gustado y no haya quedado ninguna duda. Y, sobre todo haberlos invitado a la reflexión sobre considerar no solo a bacterias y virus en estos problemas respiratorios y que terminan en problemas sistémicos, sino que también los hongos, aunque no son tan populares y no causan epidemias como los virus, COVID, pues los hongos también son agentes etiológicos de importancia
y el no considerarlos pues puede acabar con la vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien.